Bienvenidos. Hoy vengo en representación de Editorial CLIE para hablarles del Tesoro de David. El Tesoro de David en esta edición de Editorial CLIE en español viene subtitulada por un subtítulo muy especial, es La revelación escritural a la luz de los Salmos. En este video aprenderemos por qué se llama así y qué es esta obra, especialmente esta edición de CLIE en español. Como ven en pantalla, el Tesoro de David hoy tiene 2 volúmenes. El segundo volumen está por salir a finales de este año 2020, en el segundo semestre de este año 2020. Y el primer volumen, muchos de ustedes ya lo deben de conocer, es el volumen azul, lleva en el mercado desde 2015. Bien, ¿qué es el Tesoro de David? ¿Por qué Editorial CLIE ha querido hacer una edición en español tan especial? ¿Y qué podemos sacar de provecho de una obra tan especial como esta? Vamos a comenzar por el principio. El Tesoro de David es la obra magna de Carlos Spurgeon. Carlos Spurgeon fue un hombre conocido por muchísimas personas como el príncipe de los predicadores. Sin embargo, Spurgeon jamás asistió a un seminario. En eso le impedía traducir de algunas lenguas bíblicas y tener algunos conocimientos de seminario que eran muy habituales en la época. Sin embargo, él era consciente de esa falta, intentaba suplirla de la mejor manera, siendo muy constante en su forma autodidacta de aprender. Lo que hacía era leer muchísimo, leía una media de 6 libros a la semana. Esto es lo que se calcula dada el tamaño de su biblioteca y también por los testimonios presenciales tanto de su esposa como del resto de su familia. Ser autodidacta le permitió no solamente tener una biblioteca extensísima, sino leer mucho, tanto de personas que tenían y compartían su misma doctrina, como personas que no. Entonces, cuando él predicaba, tenía un estilo muy diferente al estilo que tenían la mayoría de predicadores de la época, precisamente porque él no había ido al seminario y no había aprendido esa estructura, sino que se había formado con toda la historia del pensamiento cristiano, desde los padres de la Iglesia hasta su momento, todo lo que él pudo leer de predicadores cristianos que hablaban de la palabra de Dios. Y él aprendió de esta manera a predicar. La gente de la época lo acusaba de tener una predicación teatrera, vulgar, por el uso del lenguaje y porque gesticulaba mucho, usaba mucho las manos y tenía una voz portentosa. Él podía llenar auditorios de decenas de miles de personas en una época en la que no existían los micrófonos y todo el mundo podía oírlo. ¿Pero por qué lo acusaban de teatrero? ¿Por qué lo acusaban de vulgar? Precisamente porque no usaba ese lenguaje que se aprendía en los seminarios. Sin embargo, este lenguaje era un lenguaje elevado, un lenguaje que demostraba que uno había estudiado. A veces se interjectaban palabras en latín, palabras en idiomas que no eran el idioma vernacular de la gente que estaba escuchando la predicación, que estaba asistiendo a la iglesia. Entonces, como Spurgeon utilizaba un lenguaje sencillo, se defendía de la siguiente manera: Dios me ha llamado a predicar su palabra, que sirvan otros a sus clases sociales. Yo tengo que anunciar el Evangelio a las ovejas que el Señor me ha encomendado. Es decir, yo no puedo escoger quién entra por la puerta en mi iglesia, ni puedo escoger su nivel cultural, ni su nivel lingüístico, no puedo escoger su nivel económico. Dios me manda a mí unas ovejas y yo las tengo que atender a todas. Y es mi responsabilidad como predicador hacer que esas personas me entiendan. Por tanto, necesito usar un lenguaje que estas personas conozcan. No olvidemos que en Londres del siglo XIX, que es donde vivía Spurgeon y donde predicaba Spurgeon, era un Londres que tenía una densidad de población tremenda, muchísima gente trabajaba en las fábricas, muchos niños trabajaban en las fábricas, no tenían opción a acudir a la escuela, muchos de ellos eran iletrados y muchas personas, después de terminar un turno de 12, 16 horas en la fábrica, acudían a la iglesia de Spurgeon a escucharlo predicar. Si él hubiese usado otro tipo de lenguaje, esas personas quizá no lo hubiesen podido entender, y esa era su misión, que el pueblo lo entendiera, que la gente que Dios le había encomendado a él pudiese entender ese mensaje. El Tesoro de David es la obra magna de Spurgeon, es su obra más grande. De hecho, tardó 20 años en realizarla y mucha gente no lo sabe. Hay muchos libros
como lecturas matutinas, vespertinas o el libro de cheques del Banco de la Fe, que fueron ediciones posteriores. Esto mucha gente no lo sabe, conocen estos libros, les gustan estos libros, los leen y los leen como libros de Spurgeon, pero en realidad son extractos del Tesoro de David. Él no los publicó como tal, sino que lo que hizo fue publicar el Tesoro de David y más adelante los editores escogieron ciertas partes de la obra e hicieron un libro que publicaron y promocionaron como el libro de cheques del Banco de la Fe o lecturas matutinas o lecturas vespertinas, pero esos no fueron escritos ni editados por Spurgeon como tales, sino que lo que él hizo fue el Tesoro de David. ¿Qué es y qué era el Tesoro de David en época de Spurgeon? Empezó siendo una publicación en una revista que, como ven ustedes en pantalla, se llamaba La espada y la pala, The Sword and the Trowel. Era una revista que se publicaba en el Tabernáculo Metropolitano, donde predicaba Spurgeon en Londres en esa época, y era una revista semanal, era una publicación semanal. ¿Qué quiere decir eso? Que Spurgeon escribía un comentario para la revista cada semana, y además de su comentario lo que hacía era transcribir lo que había leído, lo que le había gustado cuando se estaba preparando el comentario de ese versículo. Es un libro el Tesoro de David es un libro que surgió compilando todos estos artículos, todas estas publicaciones durante más de 20 años en esta revista. Esta revista estaba dedicada a todo el pueblo cristiano en general y el contenido de estos comentarios estaba focalizado en el libro de los Salmos. Entonces empezaba por el Salmo 1, versículo 1, y hacía un comentario, el comentario de Spurgeon, y después transcribía del Salmo 1, versículo 1, todo lo que había podido recopilar y todo lo que había podido compilar de otros autores, de nuevo, desde el siglo II hasta su época, hasta personas que predicaban en Inglaterra a la par que él, que habían dicho del Salmo 1, versículo 1, y luego la semana siguiente, Salmo 1, versículo 2, así hasta el final del Salmo 150. Se publicó, ya como digo, después en 7 volúmenes en Inglaterra. Se publicó en 7 volúmenes que fueron un éxito. Cuando se recopilaron del Salmo 1, versículo 1 hasta el final de 150, esos 7 volúmenes se vendieron muchísimo, no solamente en Inglaterra, sino también en todo el mundo de habla inglesa. Y precisamente porque es tan exhaustiva, tan grande, tan inmensa, nunca ninguna editorial se había atrevido a traducirla por completo. Ustedes quizá reconocerán que Editorial CLIE tiene una pequeña traducción, una muestra de traducción editada en 2 volúmenes, color café, que hizo mi abuelo en su época y que lo que quería era acercar el Tesoro de David al pueblo hispanoparlante, pero que no llegaba a ser ni un 5% del total de la obra en sí. Y ahora veremos por qué. Sin embargo, hablando un poquito más del Tesoro, vemos que, como he dicho antes, se enfoca en el libro de los Salmos. ¿Por qué? En primer lugar, porque los Salmos son un libro escrito en poesía, y la poesía es diferente de la narrativa. La narrativa nos explica qué hizo una persona cuando nació, cuando creció, cuando se casó, si tuvo hijos, a qué se dedicó y luego cómo falleció. Sin embargo, la poesía nos habla de la experiencia. ¿Qué sintió esa persona en ese momento? ¿Cómo gestionó sus emociones? ¿Cómo las explicó? ¿Cómo las transmitió? Y por eso nos podemos identificar perfectamente con ello. De hecho, el ejemplo más unánime quizás sería que no hace falta haber cometido el mismo pecado que cometió David, el rey David, para arrepentirte de la misma manera, para expresar arrepentimiento de la misma manera. Ni hace falta vivir en época del rey David y hablar hebreo para querer alabar a Dios con la misma intensidad. Por eso el libro de los Salmos es tan importante, porque nos podemos reconocer nuestra experiencia de relación con Dios, nuestra experiencia de relación íntima con Dios, con la que tuvo David. Además, el libro de los Salmos está situado en el centro de la Biblia, y eso no puede ser casualidad de ninguna de las maneras. Y
el libro de los Salmos, por cómo es y por cómo habla tanto del Génesis, de la creación, habla del Éxodo, hay salmos de Moisés, no lo olvidemos, habla de los reyes, de los profetas, son salmos, todos los salmos son proféticos en alguna u otra manera, se relaciona con el resto de la Biblia, pero no solamente del Antiguo Testamento, también con el Nuevo Testamento. Encontramos salmos en boca de Jesús y en boca de los apóstoles. Los salmos son un libro muy especial porque no solamente se enlazan con el resto de la Biblia, sino que se repiten en otros lugares porque anuncian cosas y porque referencian otras que ya han pasado o que van a suceder. Entonces, los Salmos son un libro muy especial, mediante el cual se puede comentar y se puede hablar de toda la revelación escritural. Por eso, en la edición de Clie, El Tesoro de David lleva como subtítulo La revelación escritural a la luz de los Salmos. Pero, ¿qué tiene de especial El Tesoro de David, además de que es un libro dedicado específicamente al libro de los Salmos? Pues tiene algo muy curioso, y es que como Spurgeon se dedicaba a leer todo lo que podía sobre aquello sobre lo que iba a predicar, sobre aquello sobre lo que iba a predicar, lo que hizo fue no solamente escribir, sino también compilar. Es un compendio básicamente de hermenéutica histórica desde el siglo II hasta el año 1885, que fue el año en que se publicó el último volumen. Sin embargo, nosotros hoy no vivimos en el siglo XIX, no estamos en el 1885, en este momento estamos en 2020. Cuando vamos a hacer una edición completa del Tesoro de David, no podemos olvidar que ha pasado más de un siglo desde que falleció Spurgeon, y más de un siglo desde que se editó el último libro del Tesoro de David en inglés, hasta el día de hoy. Por tanto, tenemos la responsabilidad de añadir a esta obra una serie de notas y una serie de comentarios que amplíen este momento. ¿Pero por qué? ¿Por qué Editorial Clie ha decidido tener una obra de estas características en su inventario? ¿Por qué Clie ha decidido traducir una obra de estas características tan amplia, tan larga, que costó 20 años de la vida de Spurgeon y parte de su equipo para poder llevarla al mundo cristiano de habla en inglés? ¿Por qué hemos decidido hacer esta obra en español? ¿Por qué hemos dedicado tanto tiempo? En primer lugar, por mi abuelo. Samuel Vila Ventura fue el fundador de la Editorial Clie. Samuel fue una persona que dedicó toda su vida al Evangelio y toda su vida a expandir la palabra de Dios y hacer crecer el mundo hispanoparlante en la palabra. ¿Por qué? Él tuvo una experiencia muy dura. Él tuvo que, para poder estudiar la palabra de Dios, para poder formarse como pastor, tuvo que emigrar, tuvo que irse a Inglaterra, tuvo que dejar atrás su idioma, su casa, su familia, todo para poder estudiar la palabra de Dios. Y cuando regresó con un propósito. Y lo pueden ver ustedes en pantalla. Dijo: voy a dedicar parte de mi vida a que los pastores y estudiantes de habla española dispongan en su propio idioma, en español, de la misma riqueza de herramientas para el ministerio, comentarios, diccionarios, interlineales, obras de teología y hermenéuticas que los pastores tienen en inglés. No solamente hizo eso, sino que además de traducir todo lo que pudo, también escribió de su propia pluma muchos libros y empezó a reclutar escritores que escribieran directamente en español para servir al pueblo de Dios hispanoparlante. Pues bien, él tuvo la fortuna de estudiar con un discípulo directo de Spurgeon, y por eso él era un enamorado tanto de Spurgeon como de su forma de predicar y de su forma de exponer. Esa fue su escuela de predicación, y por tanto uno de sus libros de cabecera de referencia era El Tesoro de David. Por eso hizo esos 2 pequeños volúmenes tratando de traer la riqueza del Tesoro de David al pueblo hispanoparlante. Pero mi abuelo no disponía en esa época, en una época de persecución religiosa en España, en una época donde estaba prohibido ser otra cosa que no fuese católico, apostólico y romano debido a una dictadura en el territorio español. Era muy difícil dedicar horas tanto
a las iglesias que él levantó y construyó en más de 50 iglesias por todo el territorio español, cómo llevar adelante una editorial protestante y además tener que traducir una obra de estas características, sin Internet. No olvidemos que a día de hoy tenemos una serie de herramientas que hasta hace muy poquito no eran habituales y no eran comunes y eran difíciles de adquirir y tardaba uno muchas más horas en ejecutar una traducción o en contrastar una traducción de lo que se podría tardar hoy en día. Entonces nosotros lo que hemos hecho, y cuando hablo de nosotros hablo de mi papá, Eliseo Vila, que es el editor de esta obra, y de mí, que he hecho la corrección de esta obra y he hecho la coedición junto con él. En español lo que hemos hecho ha sido no solamente trasladar todo este comentario de Spurgeon, sino también ampliarlo. ¿Qué hemos hecho en esta edición en español? Bueno, en primer lugar, una traducción dinámica, para mantener lo que llamamos el fuego de la palabra. Que todos los sermones y comentarios resulten fáciles de leer y comprensibles para todos los cristianos hispanoparlantes del siglo XXI. Eso es muy importante porque la inmensa mayoría de comentarios que hay en el Tesoro de David son predicaciones. Es decir, están hechas para que la gente, el pueblo, los cristianos, las entiendan, sin necesidad de un diccionario, de un interlineal, de un mapa y de una cantidad de libros para entender lo que uno está leyendo. Las predicaciones están hechas para llegar al corazón de las personas y este ha sido nuestro principal objetivo. Que todas las traducciones, que todo el contenido que hay en el Tesoro de David, cuando uno abre el libro, sea comprensible y sea de bendición tal cual se abre, porque son predicaciones, porque en la inmensa mayoría son predicaciones para el pueblo. ¿Qué más hemos hecho en esta edición? Bueno, como ven ustedes en pantalla, este es el segundo volumen, el que estamos presentando, y vemos que en este volumen hay 8 versiones de la Biblia que están directamente en el texto. El texto empieza siempre con la versión Reina Valera 1960. En el volumen anterior teníamos solamente menos versiones, justo en el texto teníamos solamente 4. En esta hemos mantenido estas 4, que son la Reina Valera del 60, la del 77, la Biblia de las Américas y la nueva versión internacional. Estas 4 ya estaban en la anterior, pero hemos añadido algunas más, porque había algunas que eran importantes añadirlas especialmente cuando tratamos el Salmo 119, que viene en este volumen. Una de ellas es, por ejemplo, la Biblia textual, que es muy fiel al hebreo bíblico. También la Biblia a la Palabra y la Nueva Traducción Viviente. Y además tenemos una versión que ya venía en el primer volumen del Tesoro, que es la versión poética. Spurgeon era poeta y en sus libros y en sus predicaciones, en su edición del Tesoro de David, puso una versión poetizada de los Salmos, una versión propia. Lo que hizo fue leer los Salmos y hacer una versión poética de ese Salmo y publicarla. Ni mi papá ni yo somos poetas. Lo que hemos hecho ha sido rescatar una versión poética del siglo XVIII que radicaba en un monasterio en España y que actualmente no se encuentra editada en español, sino es con el Tesoro de David, con esta obra, y ponerla al principio de cada salmo para disposición del pueblo cristiano, para disposición de la gente que se dedica a la alabanza, que la puedan musicalizar, que la puedan aprovechar y que puedan cantar los salmos en poesía, con esa rima, con ese ritmo que tiene la poesía y que debido a las traducciones y a querer ser fieles a lo que dice el hebreo concretamente, pues es imposible de mantener de traducción en traducción y es imposible de mantener esa rima y esa poesía, esa rima, ese ritmo, es imposible de mantener en español cuando viene traducido de un idioma tan antiguo como el hebreo, escrito hace tantos años atrás. Entonces esta versión en poesía lo que hace es brindar al pueblo de habla hispana una versión que puedan cantar, memorizar, que puedan tener en su haber habitual para alabar al Señor. Además, en algunos salmos especiales como el 119, en el 119 completo, que es un poquito menos de la mitad del segundo volumen, aparece tanto el texto masorético, obviamente, como anotas al pie de página el texto de la Septuaginta en griego, el texto de la Vulgata en latín traducido literalmente al español,
además del latín. La Biblia de Ferrara, la Peshitta, la versión Peshitta, la traducción directamente en español tanto de Shekel como de Krauss. Es decir, en total, en muchos de estos salmos tenemos hasta 15 versiones de la Biblia disponibles para poder estudiar el salmo en profundidad. ¿Quiere decir eso que lo tenemos que hacer? No, en absoluto. De hecho, cuando uno está leyendo el Tesoro de David, puede escoger solamente una versión, leer esa versión y leer directamente el comentario. No hace falta leer todo eso. Sin embargo, a veces los comentaristas usan palabras que están comentando un salmo que esa palabra en concreto que están comentando pues no aparece en nuestra versión favorita en español o en ninguna versión en español, porque es un texto de muy difícil traducción y eso es algo que tenemos que saber y considerar. Por tanto, cuando eso sucede, si queremos saber por qué una versión traduce una cosa y otra versión traduce otra, necesitamos saber qué es lo que dice el hebreo y cómo se ha traducido históricamente, especialmente porque en el siglo XX se descubrieron una serie de manuscritos en Qumran, en el Mar Muerto y también en Egipto, que tenían versiones más antiguas de lo que disponíamos hasta ese momento. Y esos descubrimientos afectaron mucho a la hermenéutica bíblica, cómo interpretamos esos textos, afectaron mucho a que algunas palabras eran distintas, a cómo se habían heredado en la historia del cristianismo. Y eso, publicando un libro en el siglo XXI, tenemos que ser conscientes de ello y recoger toda esa tradición. No podemos dejarla atrás. A pesar de que estemos reeditando una obra del siglo XIX, no podemos dejar atrás toda esta tradición y no reconocer que en el siglo XX ha sido un siglo muy importante para la traducción y para la historia de la interpretación bíblica. Además, en esta edición del Tesoro de David vemos que hemos demostrado las raíces de la fe y el pensamiento evangélicos en la historia del cristianismo. Vemos esta gráfica que nos lleva desde el pensamiento apostólico, desde las interpretaciones que hacían los apóstoles de los salmos en el mismo Nuevo Testamento, pasando por los padres de la Iglesia y por los místicos del siglo XVI, por la Reforma Protestante y el pensamiento puritano, hasta llegar a hoy, a nuestro pensamiento, a nuestra fe evangélica hoy. Vemos que es una línea ininterrumpida de pensamiento, es una continuidad hermenéutica y esto es una herramienta imprescindible para saber quiénes somos y de dónde venimos. Si no conocemos nuestras raíces, no podemos enfocar bien nuestro futuro. Un árbol sin raíces no sostiene un vendaval. Nosotros necesitamos saber quiénes somos y ver que aquello que nosotros predicamos en el púlpito se viene predicando desde el siglo II, que no es una novedad y que tenemos unas raíces que demuestran que nuestra fe está sustentada en la historia. No podemos pretender ser algo diferente a todo porque la fe verdadera, la verdadera doctrina, no puede morir. Por tanto, no puede no haber existido durante todos estos años. Necesitamos ser conscientes que somos herederos de gente muy valiente, que en muchos casos perdió la vida para poder lanzar este mensaje y para poder dar testimonio de la fe. Y tenemos que reconocerlo y ser conscientes de ello. Esta es una herramienta muy útil e imprescindible para poder hacer esto, para poder saber de dónde venimos y gracias a quién tenemos hoy la disponibilidad de decir lo que decimos y estudiar lo que podemos estudiar. Además, en esta edición tenemos algo muy importante y muy interesante que son las notas al pie. Las notas al pie en algunos lugares son casi más extensas que el texto original. Verán ustedes que el texto original está por encima de las notas y en algunos momentos el texto original me refiero al texto de Spurgeon y todo lo que Spurgeon compiló hasta 1885. A pie de página hay una franja y ahí viene muchísima información. ¿Qué tipo de información? Y toda esta información es añadida por Editorial CLIE, es trabajo de campo de mi padre, de Eliseo Vila. ¿Qué es esta información y por qué es tan importante? Bueno, en primer lugar, hemos ampliado muchos de los comentarios seleccionados por Spurgeon. Como decíamos antes, estos comentarios a veces, pues bueno, en el siglo XIX no tenían internet y entonces a veces era difícil
conseguir comentarios, especialmente de patrística, que también la hemos ampliado. Spurgeon no hablaba latín, como hemos dicho, no fue al seminario, entonces necesitaba que otras personas lo ayudaran, que otras personas que sí hablaban latín, que sí habían estudiado esos idiomas, lo ayudaran a traducir comentarios de patrística, por ejemplo, o del alemán, de Lutero, o de Calvino. Él necesitaba ayuda porque esas herramientas no las disponía, entonces necesitaba de un equipo y ese equipo no siempre estaba disponible. Piensen que durante 20 años que tardó en completarse esta obra, hubo muchísimas veces que Spurgeon estaba solo realizando ese trabajo o que no disponían o de todo el material porque era difícil acceder a esas bibliotecas donde estaba ese material, o del tiempo para poder hacer todo esto. Entonces nosotros lo que hemos hecho es, de todos los comentarios de Spurgeon que hemos visto que estaban incompletos, que estaban fragmentados, que eran trozos pequeños y que el comentario completo era de bendición y era un muy buen comentario para estar transcrito entero, lo que hemos hecho ha sido precisamente eso, transcribirlo entero, pero no en la parte que Spurgeon editó. Esa está intacta, eso es exactamente lo que Spurgeon editó. Lo que hemos hecho es añadir una nota a pie de página para poner el comentario completo traducido en español para que ustedes lo puedan disfrutar. También hemos puesto exegética de autores del siglo XX, autores que escriben directamente en español, porque en el siglo XX, entre los descubrimientos del Qumran y los descubrimientos de los manuscritos más antiguos en hebreo y también con la evolución de la exegética en estos momentos, necesitábamos ampliar esta obra, porque esta obra ustedes no la están adquiriendo en el siglo XIX, esta obra está editada en el siglo XXI. Tenemos que ser conscientes de toda esta evolución. Y autores que hablan directamente en español, porque hay muy buenos exégetas en español y aunque esta obra fue traducida del inglés, sí que fue compilada desde muchísimos idiomas y por eso no es traicionar a la obra añadir un idioma más, que es el español directamente. Además, hemos añadido muchas notas explicativas de múltiples disciplinas. ¿Por qué? Pues porque en el momento en que un predicador habla, normalmente utiliza referencias que la gente conoce, referencias políticas, culturales. A día de hoy podríamos usar referencias de la cultura pop. Si predicando un predicador utiliza la figura de Mickey Mouse para ejemplificar un concepto, su audiencia no tendrá ningún problema en entender quién es Mickey Mouse y que es un dibujito de dibujos animados de una multinacional. Sin embargo, si este texto se traduce a idiomas en 500 años, a un idioma que no es el nuestro y que no está en este contexto cultural, no tienen por qué saber quién es este personaje. Exactamente eso es lo que sucede cuando traducimos comentarios de hace más de 500 años, desde el siglo II, imagínense, estamos en el XXI, hasta hoy, personajes que se comentan, personajes que hablan de ellos. Muchas veces los predicadores utilizaban personajes de la mitología griega, porque la mitología griega era bien conocida por la audiencia porque se estudiaba en el colegio y eran arquetipos de personalidad, o mencionaban a papas, a monarcas, a gente de la cultura y la sociedad importantes y relevantes en la época como ejemplos de lo que se debe o no se debe hacer. Y nosotros, en el siglo XXI, en Latinoamérica o en España, quizá no sabemos quiénes eran esas personas y no tenemos por qué. Sin embargo, para poder entender bien el texto, lo que hemos hecho es ahorrarnos el tener que estar constantemente con un teléfono en Google o tener que estar con una enciclopedia abierta y poner en una nota a pie de página quién era ese personaje y por qué es relevante que esa persona lo mencione. Y así como personajes, momentos históricos, guerras, geografía, notas sociológicas, curiosidades históricas de todo tipo, de múltiples disciplinas, para que ustedes no tengan que tener 4 o 5 materiales abiertos para entender la obra. La obra es autoexplicativa en sí misma. De nuevo, todo esto está notas a pie de página. Si uno está leyendo y sabe perfectamente quién era ese personaje, no hace falta. Pero está notas a pie de página para ayudar a aquellas personas que quizá no tengan claro ese periodo histórico en concreto y puedan entender mejor las connotaciones que tiene mencionar ese personaje en esa predicación. ¿Qué más hemos añadido? Pues bueno, mediante los mapas del tesoro hemos añadido una serie de índices y esto es quizá lo que convierte esta obra en una
herramienta multipropósito. Es la herramienta que nos va a ayudar a hacer un estudio completo de toda la Biblia con una sola herramienta, que es el Tesoro de David. Los mapas del tesoro en este volumen ocupan más de 150 páginas. Están divididos en 4. En primer lugar, tenemos el índice de referencias escriturales. En segundo lugar, un índice por autor, tanto de comentaristas en el texto, escogidos por Spurgeon, como a pie de página, todos los comentaristas a pie de página que podemos encontrar del material añadido por Editorial CLIE. Además, tenemos un índice, y este es nuevo, este no estaba en el índice del volumen anterior, de personajes históricos o mitológicos. Lo que decíamos antes, aquellas personas que están mencionadas en muchas de las predicaciones y que son relevantes porque se repiten muchas veces y tenemos que saber quiénes eran, o quizá queremos saber qué se ha dicho sobre ese personaje histórico a lo largo de la historia, especialmente por sus contemporáneos, como por ejemplo un papa. Y un índice analítico por temas, que está ampliado, hemos ampliado el índice. Vamos a ver uno por uno estos índices, una pequeña pincelada de cómo son y cómo les podemos sacar la máxima utilidad, especialmente a la hora de encarar una predicación y de querer elaborar una predicación. En primer lugar, el índice de referencias escriturales. Como vemos aquí, van desde Génesis 1.1 hasta Apocalipsis 22.21. Lo que hemos hecho es, cada vez que un predicador o un comentarista ha mencionado un texto bíblico en su predicación, lo hemos anotado, lo hemos identificado, lo hemos anotado a pie de página y luego lo hemos indexado. De manera que lo que podemos hacer es una lectura inversa de este material y buscar todo lo que se ha dicho en Génesis 1.1 en estos dos volúmenes, porque los índices de este segundo volumen incluyen tanto el primero como el segundo volumen. Es un índice que sirve para los dos volúmenes de la obra. Si uno adquiere el segundo volumen, tendrá una obra que cojea, porque necesitará el primero para poder usar y realmente sacarle provecho a los índices que se encuentran al final, como he dicho, unas 150 páginas de índice. En estos índices, en este índice escritural de referencias escriturales, precisamente, tenemos Génesis 1.1. Todas las veces que en estos dos volúmenes se menciona Génesis 1.1, viene indexado y le dice en qué salmo viene cada una de estas referencias. Génesis 1.2, Génesis 1.3, Génesis 1.4, y así prácticamente todos los versículos de la Biblia hasta Apocalipsis 22.21. Este es el índice que nos permite estudiar la Biblia completa desde una perspectiva histórica a través del libro de los Salmos, a través de este comentario que se focaliza en los Salmos. Otro índice del que ya les he hablado es el índice de comentaristas transcritos o citados en el texto o notas explicativas y en las notas explicativas. Este índice cubre más de 1.600 autores. En esta obra han participado más de 1.600 autores y están indexados. Y uno, teniendo este índice, puede ver, por ejemplo, la evolución histórica de una doctrina en concreto, sabiendo qué autores forman parte de esa doctrina. O un estudio por época, viendo autores que han vivido en cierta época o en cierto siglo. Y lo que hace es buscar esos autores, o si uno le gusta mucho un autor y dice yo quiero saber qué dijo Lutero, pues bien, uno se va al índice de comentaristas y ve Lutero, Martín, comenta, ¿qué salmos comenta? Y le van a salir todos los salmos donde aparece un comentario de Martín Lutero y puede ir directamente a estudiar solamente lo que ha dicho Martín Lutero. O Martín Lutero y todos sus contemporáneos, identificar a todos los contemporáneos de Martín Lutero y ver en qué salmos podemos encontrar comentarios de esas personas. O hacer un estudio, por ejemplo, a nivel de, como decía antes, de doctrina. Todas estas personas que forman parte de una doctrina, porque esto es muy importante. Spurgeon nunca limitó ni su estudio, ni sus lecturas, ni el Tesoro de David a su propia visión doctrinal. Lo que hizo fue compilar todo lo que él leía, independientemente de la doctrina de la persona que hablaba, para poder ofrecer
la máxima información al lector y que el lector decidiera por sí mismo. Si uno no está de acuerdo con la doctrina que está leyendo, eso es muy necesario tanto para aprender, para bien tener las herramientas para refutar lo que dice esa persona, como para aprender de ella y aprender cosas nuevas y un nuevo enfoque de algo que quizá no habíamos pensado antes. ¿Cómo podemos refutarle a alguien lo que dice si no sabemos lo que dice? Es imposible. Necesitamos saber qué dicen los demás, y eso era básico para Spurgeon, una persona autodidacta que nunca flaqueó en su fe, pero siempre sabía qué decían los demás para poder rebatirlo. Y eso es lo que hizo en el Tesoro, transcribirlo. Por eso en este índice de autores encontramos gente de todas las doctrinas de la historia de la Iglesia, y es importantísimo conocerlas, es importantísimo saberlo para poder estudiarlo, para saber cómo se rebatió cada argumento que tenemos a lo largo de la historia y cómo lo hicieron los mejores predicadores de la historia del cristianismo. El tercer índice que les he comentado, que es el nuevo, es el índice de personajes, tanto históricos como mitológicos. Todos los personajes mencionados en esta obra, entre los dos volúmenes, son más de 500 los que hemos indexado, y son interesantes porque muchas veces, pues como decía, tanto en la mitología grecorromana como personajes históricos que han sido muy influenciantes en la historia del cristianismo, tanto sus contemporáneos como la gente después, cómo los ha visto, cómo los ha interpretado y cómo los han usado en sus predicaciones a la hora de citar personajes políticos, monarcas. Eso puede ser muy útil también cuando queramos establecer una comparación histórica entre cosas que quizás están sucediendo hoy en día y cosas que eran muy contemporáneas en la época de Spurgeon, tanto la esclavitud, los derechos de los trabajadores, de la mujer, personajes que defendían posturas históricamente que pueden ser contrarias a las nuestras, cómo se han tratado esos personajes en la historia, cómo los han tratado estos hombres y mujeres de Dios, cómo han hablado de ellos, cómo los han puesto en la palestra o cómo los han ejemplificado cuando eran personas a las que merecían ser seguidas y merecían ser mencionadas por la comunidad. Cómo estas personas han sido tratadas en la historia nos puede dar una muy buena guía sobre cómo tratar a los personajes que son influenciables hoy en nuestra cultura a día de hoy, nuestros políticos, nuestra sociedad en general. También tenemos un índice analítico y este ha sido ampliado. Tenemos más de 200 temas. Son 57 temas más que los que había en el primer volumen del Tesoro de David. En total tenemos unas 6.000 entradas de todos estos más de 200 temas, y lo que hacemos es poner el tema que uno busca, desde la alabanza, el aceite, la danza, hasta la pasión, la muerte. Vemos en qué salmo sale este tema, se indica este tema y qué autor habla de ello. Y eso es muy útil porque eso nos da una pequeña visión de qué enfoque va a tener. Por ejemplo, este índice ha resultado muy útil no solamente para las personas que quieran predicar sobre un tema concreto, que quieran aprender sobre un tema concreto, sino también para personas que quieran hablar, por ejemplo, por la radio o tener algunos devocionales, no por orden bíblico, sino por aquello que en ese momento les preocupa o aquello que en ese momento les produce inquietud en sus vidas. Es mucho más fácil encontrar por el tema que del que uno está interesado, ir directamente al índice, buscar qué se dice sobre ese tema, cuáles vertientes hay sobre ello y buscar en toda la obra el comentario completo de cada uno de estos autores. Bueno, como compilación y como conclusión de toda esta charla, quizá deberíamos centrarnos en que el Tesoro de David al final es una compilación hermenéutica porque tiene distintas versiones de la Biblia. Ya hemos dicho que en algunos casos hasta 15 versiones de la Biblia, pero también es una compilación de teología y doctrina a través de los tiempos, algo que muy pocas obras hacen, si no ninguna,
que puedan llevarnos de la mano a través de toda la historia del cristianismo para ver que nuestra fe y nuestra doctrina y la sana doctrina ha estado siempre presente y nosotros somos ahora los encargados de continuar con esta antorcha ancestral. También es un compendio de homilética y oratoria, porque recoge las mejores predicaciones de toda la historia del cristianismo. Es un libro de consejería y pastoral, qué mejor material que los salmos para encontrar consuelo y qué mejor que los salmos para poder guiar a aquellos que están en momentos de desesperación o de desolación. Es una actualización en esta edición con notas al pie del siglo XX, como he dicho antes, muy importante para mantener actualizado el mensaje. Y también una ampliación de la patrística, porque es la base de nuestras raíces, la base de las raíces de nuestro pensamiento evangélico empezaron en la patrística y es de ahí de donde bebemos todos. Y debemos reconocerlo y debemos saberlo. Además, entre los dos volúmenes, el primero y el segundo, tenemos 103 salmos completos, es decir, el 75% del salterio. Cuando salga el tercer volumen tendremos el salterio completo. Más de 5.000 páginas de comentario entre el primer y el segundo volumen. Más de 1.500 autores referenciados entre los dos volúmenes y, por tanto, más de 20.000 referencias bíblicas, como he dicho antes, más de 20.000 citas, desde Génesis 1.1 hasta Apocalipsis 22.21. En ellos podemos encontrar, como hemos dicho, hasta 15 versiones de la Biblia. Esto es el Tesoro de David. Es una herramienta imprescindible. Nació como un devocional, nació para todo cristiano que sepa leer y en esta edición lo que hemos hecho es añadir en español. Es decir, es para todo cristiano que sepa leer en español. Cualquier persona puede encontrar solaz en las palabras en estos comentarios. Precisamente por eso lo que hemos hecho ha sido editarlos uno a uno, y no están todos, pero sí están algunos salmos seleccionados como el 90, el 37, el 91, el 23, y les hemos puesto nombres. Estos nombres son, por ejemplo, el Salmo 90 es el tiempo, porque habla sobre la vejez, es un salmo de Moisés, es un salmo cuando ya uno se acerca al final de la vida. O la alabanza, el Salmo 84, o la protección, la integridad, o la impaciencia. Seguro que ustedes conocen a alguien a quien le podrían regalar un libro que trata sobre la impaciencia de forma bíblica. Lo que hemos hecho ha sido agarrar el contenido del tesoro, el salmo completo con todas sus notas, tal cual viene en el volumen grande, lo hemos arrancado, le hemos puesto una cubierta y un nombre, un título que identifica el contenido de este salmo, y lo hemos editado de uno a uno para que sea no solamente más ligero, sino para acercar un material que, aunque muchísima gente pudiera considerarlo de estudio y complicado, porque su volumen y su peso y su gramaje pueden asustar, sin embargo, lo que es un material de estudio, es un material de devocional, porque empezó siendo publicado en una revista y jamás debemos olvidar ese origen. Se publicó en una revista para que todo el pueblo cristiano lo pudiese disfrutar y fue un éxito. A todo el mundo le gustaba leer las predicaciones de Spurgeon y las predicaciones que Spurgeon había escogido, y esa es la esencia del Tesoro de David. Es un material que es de bendición para todo el pueblo cristiano, y esa ha sido la responsabilidad que hemos sentido más fuerte a la hora de traer este material al pueblo hispanoparlante, que fuera inteligible, sencillo y fácil de comprender para cualquier lector de habla hispana, que puedan disfrutar de las mejores predicaciones de la historia del cristianismo desde el siglo II hasta el siglo XXI. Y por eso hemos hecho esta edición pequeñita de salmos individuales para que ustedes puedan acceder a ello. Pero no tengan duda que si ustedes acceden a estos libros y les gusta cómo están y les gusta cómo están estructurados y cómo están traducidos y cómo se pueden leer, la facilidad de lectura que tienen, no duden que disfrutarán de los dos volúmenes grandes, que además ofrecen muchísimas herramientas para facilitar el estudio bíblico y para llevarnos a una comprensión más allá que la primera lectura.
Muchas gracias por su atención. Esta ha sido la presentación del Tesoro de David, la revelación escritural a la luz de los Salmos.